Imagina una habitación llena de gente, todos hablando, mostrando, compitiendo por ser vistos, y en la esquina hay alguien en silencio, observando todo, pero invisible. Esa persona existe, seguro que la conoces, o tal vez eres tú. Son los que nunca publican nada en redes sociales. Scrollean, ven tus fotos, observan tu vida entera, pero nunca muestran la suya. ¿Por qué alguien elegiría ser invisible cuando todos gritan por ser vistos? Antes de seguir, quiero agradecer y celebrar una noticia que me hace especialmente feliz. Ya somos 10.000 suscriptores en este canal, 10.000 que elegimos profundidad sobre ruido. Si no te has suscrito, hazlo ahora y activa las notificaciones. Eso me ayudaría mucho a seguir creciendo. Bueno, volvamos a esa persona silenciosa, ese fantasma digital. Lo fascinante no es solo que exista, es que hay algo en su silencio que nos inquieta, ¿sabes? Como si supiera algo que olvidamos, porque vivimos en una época donde tu valor se mide en cuanto muestras, donde si no lo publicaste es como si no hubiera pasado, y hay personas que cierran la app sin dejar rastro. Pero detrás de ese silencio hay dos mundos diferentes. Algunos no publican porque encontraron libertad, rompieron las cadenas de la validación externa. Otros no publican porque están paralizados. El miedo a ser juzgados es tan intenso que prefieren no existir digitalmente. Ambos en silencio, pero no es el mismo silencio. Uno es paz, el otro es prisión. Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. Hoy vamos a explorar el silencio en la era del ruido y qué revela sobre quiénes somos cuando nadie nos mira. Empecemos por algo fundamental. Tu cerebro no evolucionó para esto. Tu cerebro no evolucionó para esto. Y cuando digo esto me refiero a las redes sociales, a Instagram, a TikTok, a ese scroll infinito que haces cada noche antes de dormir. Porque tu cerebro, ese órgano increíble que llevas dentro del cráneo, evolucionó durante millones de años en un mundo completamente diferente. Un mundo donde la supervivencia dependía de cosas simples: encontrar comida, evitar depredadores, pertenecer a tu tribu. Pertenecer. Esa palabra es clave, porque para un ser humano primitivo ser rechazado por tu grupo social no era solo incómodo, era literalmente una sentencia de muerte, ¿sabes? Si te expulsaban de la tribu, morías, de hambre, de frío, devorado por algún animal. Entonces, tu cerebro desarrolló algo brillante, un sistema de alarma social, un mecanismo que te hace sentir dolor cuando estás siendo excluido y te hace sentir placer cuando eres aceptado. Es por eso que cuando alguien te rechaza no es solo que te sientes mal emocionalmente, es que tu cerebro activa las mismas áreas que se activan cuando sientes dolor físico, literalmente. El rechazo duele como una herida, y cuando eres aceptado, cuando recibes validación social, tu cerebro libera dopamina, el neurotransmisor del placer, de la recompensa, de esto es bueno, repítelo. Este sistema funcionó perfectamente durante cientos de miles de años, mantuvo a nuestros ancestros vivos, cooperando, conectados, y luego llegó el siglo XXI, y con él las redes sociales, y alguien, en algún lugar, probablemente en Silicon Valley, tuvo una idea brillante y terrible al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si hackeamos ese sistema ancestral de validación social? ¿Qué pasaría si creamos una plataforma donde puedes recibir validación instantánea, donde puedes publicar algo y en segundos, literal, en segundos, puedes saber cuántas personas te aprueban? ¿Un like? ¿2 likes? ¿10? ¿100? Cada uno una pequeña dosis de dopamina, y tu cerebro, ese cerebro que evolucionó hace 200.000 años, no tiene forma de distinguir entre la aprobación real de tu tribu y un corazoncito rojo en una pantalla. Para tu sistema límbico, para esa parte antigua y emocional de tu cerebro, un like es validación social, es perteneces, es estás a salvo. Entonces lo persigues, sin darte cuenta, inconscientemente. Publicas algo, checas cuántos likes tiene, vuelves a checar, y otra vez, y si no tienes suficientes likes, tu cerebro interpreta eso como rechazo social, como exclusión de la tribu, y dispara una pequeña alarma de ansiedad. Esto no es exageración.
Hay estudios de neuroimagen que muestran esto claramente. Cuando ves que tu publicación tiene muchos likes, se activa tu núcleo accumbens, el centro de recompensa del cerebro, el mismo que se activa cuando comes chocolate, o cuando tienes sexo, o cuando una persona adicta consume su droga. Sí, es el mismo circuito, literalmente. Y cuando ves que tu publicación tiene pocos likes, o cuando ves que alguien más tiene más likes que tú, se activa tu corteza cingulada anterior, el área del cerebro asociada con el dolor social, con el rechazo. Entonces no es que seas débil, no es que seas superficial por importarte los likes, es que tu cerebro está respondiendo a un estímulo diseñado específicamente para activar tus circuitos evolutivos más profundos. Las redes sociales no son neutrales, son ingeniería psicológica, diseñada por los mejores ingenieros del mundo para mantenerte enganchado. ¿Por qué crees que el feed es infinito? ¿Por qué nunca llegas al final? Porque si llegaras al final, te irías. Y ellos necesitan que te quedes, porque cada segundo que pasas ahí es dinero para ellos. ¿Por qué crees que te notifican cada like instantáneamente? Porque esa notificación te da un golpecito de dopamina. Y quieres otro, y otro. Entonces, vuelves a la app. Es el mismo principio que las máquinas tragamonedas en los casinos. Recompensas variables e impredecibles. No sabes cuántos likes vas a recibir. No sabes cuándo. Entonces sigues checando, por si acaso. Y todo esto tiene consecuencias reales en tu vida. Hay un estudio brutal del psicólogo Jean Twenge. Ella analizó datos de cientos de miles de adolescentes en Estados Unidos y encontró algo escalofriante. Desde 2012, justo cuando los smartphones se volvieron omnipresentes, la salud mental de los adolescentes empezó a colapsar. Los índices de depresión se dispararon, los de ansiedad también. Y los intentos de suicidio entre chicas adolescentes aumentaron más de 50% en solo 5 años. 50%. ¿Qué pasó en 2012? Instagram se volvió masivo. Smartphones para todo el mundo. Conexión constante. Y Twenge encontró que los adolescentes que pasaban más tiempo en redes sociales tenían significativamente más probabilidades de estar deprimidos, ansiosos, de sentirse solos, a pesar de estar más conectados que nunca en la historia humana. Porque resulta que hay una diferencia brutal entre conexión real y conexión digital. La conexión real activa tu sistema de oxitocina, la hormona del vínculo, la que se libera cuando abrazas a alguien, cuando miras a alguien a los ojos, cuando tienes una conversación profunda cara a cara. Esa conexión te hace sentir visto, entendido, acompañado, y tu sistema nervioso se regula, se calma, se siente seguro. La conexión digital no hace eso, porque tu cerebro necesita cuerpo, necesita presencia física, necesita ver las microexpresiones faciales, escuchar el tono de voz, sentir la energía de alguien frente a ti. Un like no puede darte eso, un comentario no puede darte eso, incluso una videollamada es solo una sombra de la presencia real. Entonces lo que termina pasando es brutal. Pasas horas conectado digitalmente, recibiendo pequeñas dosis de dopamina por validación superficial, pero tu necesidad profunda de conexión real nunca se satisface. Es como comer comida chatarra, te llena momentáneamente, pero no te nutre, y después de un rato te sientes peor que antes. Y aquí es donde entra algo fascinante, las personas que no publican en redes sociales, porque hay algo en ellos que rompió ese ciclo, ¿no? Algo que los hizo inmunes a esa necesidad de validación digital, o tal vez no inmunes, tal vez conscientes. Porque una cosa es no usar redes sociales porque nunca te interesaron, y otra cosa completamente diferente es haber estado dentro del ciclo y haber decidido conscientemente salir. Y esa decisión de no publicar, de permanecer invisible, puede venir de dos lugares radicalmente diferentes. El primero es libertad. Hay personas que un día se dieron cuenta de lo que estaba pasando, se dieron cuenta de que estaban viviendo para la foto, de que estaban eligiendo experiencias basándose en qué tan bien se verían en Instagram, se dieron cuenta de que cada vez que pasaba algo bonito, su primer impulso era sacar el teléfono, no para disfrutarlo, sino para capturarlo, para mostrarlo, para recibir validación de que sí,
¿Tu vida es interesante? ¿Sí? ¿Tú importas? Y en algún momento algo hizo clic y dijeron, esto está mal, esto no es vida, esto es performance. Entonces dejaron de publicar. No dramáticamente, no con un anuncio de me voy de las redes, simplemente se fueron desvaneciendo, publicando menos y menos, hasta que el feed quedó vacío y al principio se sintió raro, ¿sabes? Como si estuvieran perdiendo algo, como si su vida fuera menos real porque nadie la estaba viendo, pero después de un tiempo algo hermoso empezó a pasar, empezaron a vivir diferente. Cuando experimentaban algo bonito, un atardecer, una comida deliciosa, un momento con alguien que aman, no tenían ese impulso de documentarlo, simplemente lo vivían. Y se dieron cuenta de que el momento, sin la presión de convertirlo en contenido, era más rico, más profundo, más real. Se dieron cuenta de que cuando no tienes que pensar en el caption perfecto, puedes simplemente estar ahí, presente, completamente. Y su sentido de valor dejó de depender de números externos, dejó de depender de cuántas personas vieron su historia, de cuántos likes recibió su foto. Su valor empezó a venir de adentro, de su propia evaluación de su vida, de sus propios estándares, no de los de una audiencia invisible. Esto es lo que los psicólogos llaman locus de control interno. Es cuando tu sentido de valor y satisfacción viene de factores internos, no externos. Y las personas con locus de control interno son consistentemente más felices, más estables emocionalmente, menos ansiosas, menos deprimidas, porque no están a merced de la opinión de otros, no están montadas en la montaña rusa de la validación externa. Entonces, para estas personas no publicar no es privación, es liberación, es recuperar el control sobre su propia vida, es decidir que su existencia no necesita ser validada por una audiencia para ser valiosa. Y hay algo profundamente poderoso en eso. Pero luego está el segundo grupo, y este es completamente diferente. Este grupo tampoco publica, también está en silencio, también es invisible, pero su silencio no es paz, es parálisis. Estas son las personas que no publican porque tienen miedo, miedo de ser juzgadas, miedo de ser malinterpretadas, miedo de no ser suficientes. Escriben un caption, lo borran, escriben otro, también lo borran. Toman una foto, se ven mal, toman otra, también se ven mal, 20 fotos después, ninguna les parece suficientemente buena, entonces simplemente no publican nada y se quedan scrolleando, viendo las vidas aparentemente perfectas de todos los demás, sintiéndose cada vez peor consigo mismas. Porque para estas personas, las redes sociales no son solo una plataforma de conexión, son un espejo brutal que constantemente les refleja su propia insuficiencia percibida. Ven a alguien en la playa con cuerpo perfecto y miran su propio cuerpo con disgusto. Ven a alguien en un viaje exótico y miran su propia vida aburrida con tristeza. Ven a alguien con pareja aparentemente perfecta y miran su propia soledad con desesperación. Y esta comparación constante es devastadora psicológicamente. Porque aquí está el truco. Las redes sociales son highlight reels. Son los mejores momentos de la vida de las personas, cuidadosamente seleccionados, filtrados, editados. Pero tu cerebro no procesa eso conscientemente, ¿sabes? Tu cerebro ve esas imágenes y las compara con tu vida real, con todos tus momentos, los buenos y los malos, los filtrados y los sin filtrar. Y obviamente pierdes esa comparación, siempre. Es como comparar tu backstage con el performance de alguien más. Es injusto, es imposible y es brutal. Y las personas en este segundo grupo lo saben intelectualmente. Saben que lo que ven no es real. Saben que todos están mostrando solo su mejor lado. Pero ese conocimiento intelectual no cambia cómo se sienten, porque la emoción viene primero, la razón viene después. Entonces siguen scrolleando, siguen comparándose, siguen sintiéndose insuficientes y siguen sin publicar, porque en su mente nada de lo que podrían publicar sería suficientemente bueno. Esto es lo que los psicólogos llaman ansiedad de autopresentación. Es el miedo constante a cómo te perciben los demás. Y las redes sociales amplifican ese miedo exponencialmente, porque cada publicación es un acto de autopresentación. Cada foto es un así soy yo.
Cada caption es "así pienso yo", y te expones al juicio de cientos o miles de personas que pueden responder, o peor, no responder, que pueden juzgarte, o peor, ignorarte. Entonces, para las personas con alta ansiedad de autopresentación, publicar es absolutamente aterrador. Es poner tu valor como persona en la balanza pública, y el costo emocional es demasiado alto. Entonces, prefieren no arriesgarse, prefieren permanecer invisibles, porque al menos así están a salvo del juicio. Pero aquí está el problema: la invisibilidad no es seguridad, es aislamiento. Porque mientras no publican nada, mientras permanecen en silencio, su sensación de desconexión aumenta. Su sensación de estar fuera, de no pertenecer, de ser diferentes a todos los demás, se intensifica. Entonces el silencio que eligieron para protegerse termina convirtiéndose en prisión. Los mantiene a salvo del rechazo externo, sí, pero los atrapa en rechazo interno, en autocrítica constante. Y esta es la paradoja brutal de las redes sociales. Fueron diseñadas para conectar, pero para millones de personas lo único que generan es desconexión, ansiedad, inseguridad. Entonces ahí lo tienes, dos grupos de personas que no publican, ambos invisibles, pero por razones completamente opuestas. Unos encontraron libertad en el silencio, otros quedaron atrapados en él. Y la diferencia entre estos dos grupos no es casualidad, no es personalidad, no es fortaleza. La diferencia es locus de control, es de dónde viene tu sentido de valor. Si tu valor viene de adentro, puedes soltar las redes sociales sin miedo, porque no las necesitas para saber qué importas. Si tu valor depende de afuera, las redes sociales se vuelven campo de batalla, y no publicar se vuelve rendición, pero no paz. Ahora, antes de que sigamos, quiero que entiendas algo crucial. Ninguno de estos grupos está mal. No estoy aquí para juzgar si deberías publicar o no, si deberías usar redes o no, si tu silencio es libertad o prisión. Estoy aquí para que entiendas por qué haces lo que haces, para que veas los mecanismos inconscientes que están funcionando, para que tomes decisiones conscientes en lugar de ser arrastrado por impulsos que ni siquiera entiendes. Porque eso es libertad real. No hacer o no hacer algo, sino entender por qué lo haces, y elegir conscientemente. Y ahora que entiendes cómo tu cerebro responde a las redes sociales, ahora que entiendes los dos tipos de silencio, podemos hablar de algo más profundo. ¿Qué pasa cuando vives invisible? ¿Qué ganas? ¿Qué pierdes? ¿Y cómo es realmente la vida de las personas que eligieron desaparecer del ruido digital? Vamos a explorar eso ahora. Entonces, ¿cómo es realmente la vida de alguien que no publica nada? ¿Qué pasa cuando decides desaparecer del ruido digital? ¿Qué ganas? ¿Qué pierdes? Porque no es tan simple como mejor o peor, ¿sabes? Es más complicado que eso. Empecemos por lo que ganas, porque hay cosas reales, tangibles, que cambian cuando dejas de vivir para una audiencia. Lo primero es tiempo literal. Piensa en cuánto tiempo pasas en redes sociales. No solo scrolleando, sino pensando en qué publicar, tomando fotos, retocándolas, escribiendo el caption perfecto, borrándolo, reescribiéndolo, eligiendo los hashtags correctos y después checando cuántos likes tiene, una vez, 2 veces, 10 veces a lo largo del día. Si sumas todo ese tiempo, estamos hablando de horas cada día. Horas que podrías estar haciendo literalmente cualquier otra cosa. Y cuando dejas de publicar, todo ese tiempo regresa a ti. De repente tienes espacio mental que no sabías que habías perdido. Puedes leer un libro sin el impulso de publicar una foto estética con el libro. Puedes caminar por la ciudad sin buscar el ángulo perfecto para una historia. Puedes tener una conversación sin pensar si sería buen contenido. Y esto suena pequeño, pero no lo es enorme. Porque cuando ya no estás constantemente pensando en cómo se ve tu vida desde afuera, puedes finalmente experimentarla desde adentro. Lo segundo que ganas es presencia real. Hay un estudio fascinante del psicólogo Matthew Killingsworth. Él creó una app que le preguntaba a las personas aleatoriamente durante el día: ¿en qué estás pensando? ¿Estás presente en lo que estás haciendo? Y lo que encontró fue brutal. Las personas están mentalmente ausentes casi el 50% del tiempo. La mitad de su vida, su mente está en otro lugar. Y cuando no están presentes, son menos felices, consistentemente,
independientemente de lo que estén haciendo. Resulta que estar presente, incluso en actividades aburridas, te hace más feliz que estar mentalmente ausente en actividades placenteras. Y las redes sociales destruyen presencia, ¿no? Porque te entrenan a vivir un paso atrás de tu propia vida, observándote, evaluándote, pensando en cómo se ve lo que estás haciendo. Entonces, cuando dejas de publicar, cuando dejas de documentar, algo cambia, empiezas a estar realmente ahí, comes sin fotografiar, viajas sin demostrar que viajaste, amas sin anunciarlo, y esos momentos se vuelven más ricos, más profundos, porque no estás dividido entre experimentar y documentar, simplemente experimentas. Lo tercero que ganas es autenticidad, y con esto me refiero a algo específico, no solo ser tú mismo, sino vivir de acuerdo a tus propios valores, no a los valores de tu audiencia, porque cuando publicas constantemente, aunque no te des cuenta, empiezas a vivir para la aprobación, empiezas a elegir cosas que sabes que funcionarán bien en redes, vas a ese restaurante porque se ve bien en foto, usas esa ropa porque genera likes, dices esa opinión porque sabes que tu audiencia la apoyará, y poco a poco, sin notarlo, tu vida deja de ser tuya, se convierte en performance. Pero cuando nadie está mirando, cuando no tienes audiencia, tus elecciones cambian, empiezas a preguntarte, ¿qué quiero yo realmente? No qué se ve bien, no qué impresionará a otros, ¿qué quiero yo? Y muchas veces esas dos cosas no coinciden. Tal vez realmente quieres quedarte en casa leyendo en lugar de ir a esa fiesta fotogénica. Tal vez realmente disfrutas actividades que no son instagrameables. Tal vez tu vida real, tu vida auténtica, es mucho más simple y menos impresionante que la versión que mostrabas. Y está bien, de hecho, más que bien. Es liberador, porque cuando dejas de fingir que tu vida es highlight reel constante, puedes finalmente relajarte en la normalidad, en lo aburrido, en lo imperfecto, y resulta que eso es vida real. La mayor parte de la vida es aburrida, es rutinaria, es hacer el súper, es lavar platos, es estar cansado, es no tener nada interesante que decir, y cuando no tienes que demostrar constantemente que tu vida es extraordinaria, puedes finalmente aceptar que es ordinaria y encontrar paz en eso. Lo cuarto que ganas es protección de tu vida privada, de tu vida íntima. Y esto es algo que creo que hemos perdido como sociedad, ¿sabes? La noción de que algunas cosas son sagradas precisamente porque son privadas. Hay momentos en tu vida que son solo tuyos. Momentos con las personas que amas. Momentos de vulnerabilidad, de dolor, de alegría profunda. Y cuando publicas esos momentos, algo se pierde, se vuelven públicos, abiertos a interpretación, a juicio, a comentarios de gente que ni siquiera conoces. Tu relación de pareja ya no es solo entre tú y esa persona, es entre tú, esa persona, y los 500 followers que vieron tu foto juntos. Tu dolor ya no es solo tuyo, es contenido, es algo que consumen otros, que comentan, que opinan sobre él, y hay algo profundamente extraño en eso, en exponer tu interior al escrutinio público constante. Las personas que no publican entienden esto. Entienden que no todo necesita ser compartido, que hay valor en mantener ciertas cosas solo para ti. Tus conversaciones profundas, tus momentos de debilidad, tus éxitos privados, tus fracasos secretos, todo eso puede existir sin audiencia y de hecho existe más plenamente sin audiencia. Entonces eso es lo que ganas. Tiempo, presencia, autenticidad, privacidad. Y esas no son cosas pequeñas, son fundamentales para una vida bien vivida. Pero ahora hablemos de lo que pierdes, porque hay pérdidas reales también. Lo primero que pierdes es visibilidad, obviamente. Y en el mundo moderno la visibilidad importa. Importa profesionalmente, importa socialmente, importa para oportunidades. Si eres freelancer, si eres artista, si tienes un negocio, las redes sociales son herramienta de marketing gratuita, de alcance masivo, de construcción de marca personal. Y cuando no publicas nada pierdes todo eso, te vuelves invisible no solo socialmente sino profesionalmente. La gente no sabe qué estás haciendo, no sabe en qué estás trabajando, no te tiene presente. Y en una economía donde fuera de vista, fuera de mente, es realidad, eso puede costarte oportunidades reales,
Entonces, para algunas personas, no publicar es lujo que no pueden permitirse, porque su sustento depende de visibilidad. Y eso es una tensión real, entre querer privacidad y necesitar presencia pública. Lo segundo que pierdes es conexión con ciertas personas. Y esto es complicado, porque las conexiones en redes sociales son superficiales, sí, pero no son nada. Hay personas con las que solo te mantienes en contacto a través de redes. Amigos de la infancia, ex compañeros de trabajo, familiares lejanos. Y cuando dejas de publicar, cuando desapareces, pierdes ese hilo delgado que los mantenía conectados. Ellos siguen con sus vidas, tú sigues con la tuya, y lentamente, sin mala intención de ninguno de los dos, se desconectan completamente. Ahora puedes argumentar que si la única conexión era a través de redes, no era conexión real, y tendrías razón, pero aún así es una pérdida. Es despedirse de una forma de estar informado sobre las vidas de personas que alguna vez fueron importantes para ti. Y para algunas personas, esa pérdida duele. Se siente como quedar fuera, como perderse cosas. Lo tercero que pierdes es participación en conversaciones culturales, porque aquí está la realidad. Mucho de la conversación cultural ahora pasa en redes sociales, memes, noticias, debates, movimientos sociales, y cuando no estás en redes o cuando estás pero no participas, te pierdes de eso. Llegas tarde a las conversaciones, no entiendes las referencias, te sientes fuera del loop, y eso puede ser aislante, especialmente si las personas alrededor tuyo están constantemente referenciando cosas que pasaron en redes que tú no viste. Te vuelves el que no está en el chiste, el que tiene que pedir que le expliquen cosas, el que está un paso atrás. Y para algunas personas, especialmente las más jóvenes, eso se siente como estar socialmente discapacitado, ¿sabes? Como no hablar el idioma que todos los demás hablan. Entonces sí, hay pérdidas reales, no es todo ganancia, pero aquí está lo que es interesante. Las personas que eligen conscientemente no publicar, las que encontraron libertad en el silencio, han hecho las cuentas. Han pesado lo que ganan contra lo que pierden y para ellas vale la pena. Prefieren tiempo sobre visibilidad, prefieren presencia sobre estar en el loop, prefieren profundidad sobre amplitud. Y esa es una elección válida, es una elección consciente. Pero las personas que no publican por miedo, por parálisis, ellas no hicieron esa elección. El miedo la hizo por ellas. Entonces, sufren las pérdidas sin disfrutar las ganancias, porque no están realmente presentes en su vida offline tampoco. Siguen mentalmente atrapadas en el mundo online, comparándose, sintiéndose insuficientes. Están en el peor de ambos mundos, sin la conexión de publicar, pero también sin la paz de haber soltado. Y esa es la prisión de la que hablábamos. Entonces la pregunta no es ¿debería publicar o no? La pregunta es ¿por qué hago lo que hago? Si publicas constantemente, ¿es porque genuinamente disfrutas compartir? ¿O es porque necesitas validación constante para sentirte valioso? Si no publicas nada, ¿es porque encontraste paz en la privacidad? ¿O es porque tienes miedo del juicio? Ninguna respuesta está mal, pero tienes que ser honesto contigo mismo, porque aquí está la verdad. Las redes sociales no son el problema. Tú no eres el problema. El problema es vivir inconsciente. Es dejar que impulsos que no entiendes controlen decisiones importantes sobre cómo vives tu vida. Y la solución no es borrar tus redes, no es publicar más o publicar menos. La solución es conciencia. Es entender tus motivaciones, es elegir intencionalmente en lugar de reaccionar automáticamente. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Cómo puedes usar redes sociales conscientemente, o cómo puedes elegir no usarlas conscientemente. Porque el poder no está en lo que haces, está en entender por qué lo haces. ¿Vamos a ver eso? Entonces llegamos a la pregunta que probablemente te has estado haciendo durante todo el vídeo. ¿Y yo qué hago? ¿Debería seguir usando redes sociales? ¿Debería borrarlas? ¿Debería publicar más? ¿Menos? ¿Qué es lo correcto? Y aquí está la respuesta que probablemente no quieres escuchar. No hay una respuesta universal. No hay un correcto que funcione para todos. Porque la pregunta correcta no es ¿son malas las redes sociales? La pregunta correcta es ¿cuál es mi relación con ellas? Y esa relación es única para cada persona.
Hay personas que usan redes sociales de forma increíblemente saludable. Las usan para mantenerse en contacto con amigos genuinos, para compartir su trabajo creativo, para aprender cosas nuevas, para construir comunidades significativas. Y no están enganchadas, no necesitan validación constante, no se comparan destructivamente, simplemente usan la herramienta de forma funcional. Para esas personas las redes sociales son exactamente eso, una herramienta, como un martillo, útil cuando la necesitas, pero no piensas en ella cuando no la estás usando. Pero luego hay personas para quienes las redes sociales son como alcohol para un alcohólico, ¿sabes? No pueden usarlas moderadamente. Un scroll se convierte en 2 horas. Una publicación se convierte en obsesión por los likes. Y para esas personas, intentar usar redes con moderación es como pedirle a un alcohólico que tome solo una copa. No funciona. El problema no es la cantidad, es la relación. Entonces lo primero que necesitas hacer es ser brutalmente honesto contigo mismo sobre qué tipo de usuario eres, y aquí hay algunas preguntas que pueden ayudarte. Preguntas incómodas, pero necesarias. Primera, ¿cuánto tiempo pasas realmente en redes sociales cada día? No cuánto crees que pasas, cuánto pasas realmente. Checa tus estadísticas de uso, la mayoría de teléfonos te lo muestran, y prepárate para sorprenderte, porque casi nadie estima correctamente. La mayoría de personas pasan el doble o triple de lo que creen. Si estás pasando más de 2 horas al día, ya estás en territorio problemático. 2 horas es una 10ª parte de tu día despierto. Es el equivalente a un trabajo de medio tiempo. ¿Realmente quieres que un trabajo de medio tiempo sea scrollear? Segunda pregunta. ¿Cómo te sientes después de usar redes sociales? No durante, después. Porque durante te sientes bien. Esa es la dopamina funcionando. Pero después, cuando cierras la app, ¿cómo te sientes? ¿Energizado? ¿Inspirado? ¿Conectado? ¿O te sientes vacío? ¿Ansioso? ¿Inadecuado? ¿Perdiste tiempo que no puedes recuperar? Si consistentemente te sientes peor después de usar redes, esa es una señal enorme. Es tu cuerpo diciéndote, esto no me está nutriendo, esto me está drenando. Tercera pregunta. ¿Puedes estar en una situación incómoda sin sacar tu teléfono? Estás esperando en una fila, estás en el ascensor con extraños, estás solo en un restaurante esperando a alguien. ¿Puedes simplemente estar ahí? ¿O inmediatamente sacas tu teléfono? Porque si no puedes tolerar ni 30 segundos de aburrimiento o incomodidad sin distraerte digitalmente, eso es señal de adicción. No estás usando el teléfono te está usando a ti como escape de la realidad. Cuarta pregunta. ¿Cómo afecta tu uso de redes a las personas que amas? ¿Estás presente cuando estás con ellos? ¿O constantemente estás checando notificaciones? ¿Han dicho algo? ¿Te han pedido que dejes el teléfono? ¿Te han dicho que sienten que no estás realmente ahí? Porque aquí está algo brutal. Las personas que te aman ven cosas que tú no ves. Ven cómo has cambiado. Ven tu distracción, tu ausencia mental. Y si ellos están diciéndote algo, aunque sea sutilmente, probablemente deberías escuchar. Quinta pregunta, y esta es la más importante. Si tuvieras que eliminar todas tus redes sociales ahora mismo, ¿cómo te sentirías? ¿Aliviado, liberado o aterrorizado, ansioso, como si estuvieras perdiendo una parte de ti? Porque si la idea de no tener redes sociales te genera pánico, eso te dice algo fundamental. No estás usando redes, estás dependiendo de ellas. Y la dependencia nunca es saludable, sin importar de qué sea. Entonces responde esas preguntas honestamente, sin juicio, solo observa qué surge, y basándote en esas respuestas puedes empezar a construir una relación más consciente con las redes sociales. Ahora, si descubres que tu relación con redes es problemática, tienes básicamente 3 opciones. Opción 1. Abstinencia total. Borrar todo. Desaparecer completamente. Esta es la opción más radical, y para algunas personas es la única que funciona. Si has intentado moderarte 1000 veces y siempre fallas, si las redes sociales te generan genuina ansiedad o depresión, si sientes que han secuestrado tu vida, entonces tal vez necesitas corte limpio. Y no hay vergüenza en eso. No eres débil por admitir que algo te hace daño y eliminarlo de tu vida. De hecho, es lo opuesto. Es fortaleza.
es poner tu bienestar por encima de FOMO, por encima de presión social, por encima de pero todos lo tienen. Ahora, abstinencia total no es fácil, ¿vale? Los primeros días se sienten raros, como si te faltara algo, como si estuvieras perdiendo cosas importantes, pero después de 1 o 2 semanas algo cambia. Empiezas a sentir claridad mental que habías olvidado que existía. Empiezas a estar más presente, más calmado. Tu ansiedad basal disminuye, porque ya no estás en estado constante de comparación y performance, y después de 1 o 2 meses ni siquiera lo extrañas. De hecho, te preguntas cómo soportaste estar ahí tanto tiempo. Pero abstinencia total tiene costos. Los que mencionamos antes: pérdida de visibilidad, desconexión de ciertas personas, quedar fuera de conversaciones culturales. Entonces no es para todos. Solo tú puedes decidir si esos costos valen la pena. Opción 2. Uso intencional. No eliminar, sino redefinir tu relación. Esta es la opción de moderación consciente. Y requiere disciplina. Requiere límites claros. Requiere autocontrol. Algunas estrategias que funcionan: elimina las apps de tu teléfono. Solo accede a redes desde computadora. Esto añade fricción. Ya no es scroll automático. Tienes que decidir conscientemente acceder. Establece horarios específicos. Por ejemplo, solo usas redes de 7 a 8 de la noche, el resto del día no existen. Y cuando llegue ese horario, úsalas conscientemente, no mindlessly. Decide qué quieres ver. Búscalo. Interactúa. Y luego sal. Desactiva todas las notificaciones. Todas. No necesitas saber instantáneamente que alguien te dio like. Esa urgencia artificial es lo que te mantiene enganchado. Haz auditoría de a quién sigues. Si alguien te hace sentir consistentemente inadecuado, ansioso o mal, deja de seguirlo. No importa quién sea. Tu salud mental vale más que ser educado. Establece regla de no teléfono en ciertas situaciones, en comidas, en conversaciones, en la primera hora después de despertar y la última antes de dormir, porque esas son horas sagradas. La hora después de despertar establece el tono de tu día. Y si empiezas scrolleando, empiezas reactivo, empiezas en modo consumo en lugar de modo creación, y la hora antes de dormir afecta tu sueño. La luz azul, sí. Pero más que eso, el contenido estimulante. Tu cerebro necesita tiempo para descomprimir antes de dormir, no para estar procesando 20 posts diferentes. Estas estrategias pueden funcionar, pero requieren consistencia, requieren que seas más fuerte que tus impulsos, y honestamente, no todos pueden hacerlo. Y está bien admitir eso. No eres más débil por reconocer que necesitas más apoyo, que tal vez opción 1 es mejor para ti. Opción 3, redefinir qué publicas y por qué. Esta es para personas que sí quieren mantener presencia en redes, pero quieren hacerlo de forma más auténtica, más intencional. Aquí la pregunta antes de publicar cualquier cosa es: ¿por qué estoy publicando esto? ¿Es porque genuinamente quiero compartirlo? ¿Porque creo que puede ser útil o interesante para otros? ¿Porque es expresión auténtica de algo que importa para mí? ¿O es porque necesito validación? ¿Porque quiero demostrar algo? ¿Porque tengo miedo de ser olvidado si no publico? Y si la respuesta es la segunda, entonces no publiques. Espera. Procesa esa necesidad internamente. Porque lo que necesitas no es un like. Es trabajo interno sobre por qué necesitas validación externa tan desesperadamente. También puedes cambiar qué publicas. En lugar de highlight reel perfecto, puedes compartir realidad, vulnerabilidad, lucha, proceso, no como performance de autenticidad, sino como genuina apertura. Y lo interesante es que cuando haces eso, cuando compartes real en lugar de perfecto, las conexiones que generas son mucho más profundas, porque la gente no se conecta con perfección, se conecta con humanidad, con reconocer su propia experiencia en la tuya. Pero esto requiere valentía, ¿sabes? Porque es más fácil esconderse detrás de filtros y frases inspiradoras que mostrar quién realmente eres. Entonces esas son tus 3 opciones: abstinencia, uso intencional, redefinición de tu presencia. Ninguna es correcta o incorrecta universalmente.
Solo tú puedes saber qué necesitas. Pero aquí está lo que es no negociable. Tienes que elegir conscientemente. No puedes seguir funcionando en piloto automático, porque el piloto automático es donde pierdes tu vida. Es donde los años pasan scrolleando. Es donde tu atención, tu recurso más valioso, se va en consumir contenido de personas que ni siquiera conoces. Tu atención es tu vida, literalmente, porque tu vida es la suma de en qué pones tu atención. Si pones tu atención en redes sociales 3 horas al día, eso es donde está tu vida, no en tus relaciones reales, no en tus proyectos, no en tu crecimiento, en redes sociales. Y en tu lecho de muerte te garantizo que no vas a pensar ojalá hubiera scrolleado más Instagram. Vas a pensar en momentos reales, conexiones reales, experiencias reales. Entonces la pregunta que tienes que hacerte, la pregunta honesta, es ¿cómo quiero usar el tiempo limitado que tengo en esta vida? ¿Quiero usarlo estando presente, creando cosas que importan, conectando profundamente con las personas que amo? ¿O quiero usarlo observando las vidas cuidadosamente editadas de otros, mientras la mía pasa sin ser vivida plenamente? Porque esas son las opciones reales, no redes sí o redes no, sino vida consciente o vida en piloto automático. Y solo tú puedes hacer esa elección. Ahora, antes de terminar, quiero hablarte sobre algo que creo que es fundamental, algo que va más allá de redes sociales: el silencio. No el silencio digital, el silencio real, el silencio interno, porque aquí está lo que pasa cuando eliminas el ruido constante de redes sociales o cuando lo reduces dramáticamente, te quedas solo contigo mismo. Y para muchas personas eso es aterrador, porque han estado evitando exactamente eso durante años. Han estado llenando cada segundo de silencio con contenido, con distracción, con ruido, porque el silencio te hace enfrentar cosas, te hace escuchar pensamientos que preferirías evitar, sentir emociones que preferirías no sentir, te hace darte cuenta de cosas sobre tu vida que han estado ahí todo el tiempo, pero que has estado demasiado distraído para notar. Tal vez tu trabajo no te satisface, tal vez tu relación no es lo que quieres que sea, tal vez has estado viviendo vida de alguien más en lugar de la tuya, y mientras estás constantemente distraído, puedes evitar esas verdades, puedes empujarlas al fondo, pretender que no existen. Pero cuando te sientas en silencio, ahí están, esperándote. Y eso puede ser incómodo, puede ser doloroso, puede hacerte cuestionar todo, pero también es necesario, es absolutamente necesario, porque no puedes cambiar lo que no reconoces. No puedes vivir auténticamente si ni siquiera sabes qué es auténtico para ti. Y solo descubres eso en silencio, en quietud, en presencia contigo mismo. Entonces, si decides reducir tu uso de redes, si decides desaparecer del ruido digital, prepárate para el silencio que sigue. No lo llenes inmediatamente con otra distracción, con Netflix, con podcast, con trabajo constante. Déjalo ser. Siéntate en él, escucha qué tiene que decirte. Porque en ese silencio está tu vida real, tu voz real, tu verdad real. Y eso vale más que todos los likes del mundo. Vamos a cerrar esto, ahora. Entonces vamos a ver que hemos aprendido que las personas que no publican en redes sociales no son un misterio, no son raras, no están rotas, son personas que de una forma u otra, consciente o inconscientemente, han elegido una relación diferente con la visibilidad. Algunas encontraron libertad en el silencio, otras quedaron atrapadas en él, algunas eligieron la invisibilidad, otras fueron empujadas hacia ella por el miedo, pero todas ellas nos muestran algo importante. Nos muestran que hay otra forma de existir en el mundo digital, una forma que no depende de performance constante, de validación externa, de demostrar que tu vida vale la pena, y eso es poderoso, ¿sabes? Porque vivimos en una cultura que te dice constantemente que si no eres visible, no importas, que si no tienes audiencia, no tienes valor, que si no estás creando contenido, estás desperdiciando oportunidades. Pero las personas que viven en silencio digital te dicen algo diferente. Te dicen que tu valor no depende de quién te ve, que tu vida no necesita testigos para ser significativa, que puedes existir plenamente sin demostrarle nada a nadie. Y en un mundo obsesionado con la visibilidad,
Eso es casi revolucionario. Ahora, quiero ser claro en algo. No estoy diciendo que todos deberían dejar de publicar. No estoy diciendo que las redes sociales son inherentemente malas. Para muchas personas las redes son herramienta genuina de conexión, de creatividad, de sustento, de comunidad. Y eso es válido. Eso es valioso. Lo que estoy diciendo es que necesitas saber por qué haces lo que haces. Necesitas entender tus motivaciones, tus miedos, tus necesidades. Porque si publicas desde un lugar de autenticidad, de genuino deseo de compartir, de expresión creativa, entonces está bien. Está más que bien. Pero si publicas desde un lugar de necesidad desesperada de validación, de miedo a ser olvidado, de adicción a la dopamina, entonces tal vez necesitas hacer una pausa, tal vez necesitas preguntarte qué está pasando realmente. Y lo mismo aplica para no publicar. Si no publicas porque encontraste paz en la privacidad, porque elegiste conscientemente vivir sin audiencia, porque valoras presencia sobre performance, entonces hermoso. Eso es elección consciente. Pero si no publicas porque estás paralizado por el miedo, porque te comparas tan destructivamente que no puedes ni intentarlo, porque tu ansiedad social te mantiene escondido, entonces tal vez eso es algo que necesitas trabajar, no para que publiques, sino para que seas libre, libre de elegir, no prisionero del miedo, porque al final de eso se trata todo esto, de libertad. Libertad de elegir cómo usas tu tiempo, tu atención, tu vida. Libertad de no estar atrapado en ciclos de dopamina que ni siquiera entiendes. Libertad de no vivir para una audiencia imaginaria que juzga cada cosa que haces. Libertad de ser quien realmente eres, no quien crees que deberías ser para obtener likes. Y esa libertad no viene de una decisión binaria, no viene de redes sí o redes no. Viene de conciencia, de entendimiento profundo de ti mismo, de honestidad brutal sobre qué te nutre y qué te drena. Ahora, hay algo que quiero que consideres, algo que va más profundo que las redes sociales. Hemos estado hablando sobre silencio digital, sobre invisibilidad online, sobre no publicar, pero todo eso es síntoma de algo más grande, de una pregunta más fundamental. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Porque esa es la pregunta real, ¿no? No qué imagen proyectas, no cómo te ven otros, sino quién eres en privado, en soledad, en los momentos que nadie verá nunca. Y para muchas personas esa pregunta es aterradora, porque han pasado tanto tiempo construyendo imagen externa que perdieron contacto con realidad interna. Han estado tan ocupados siendo quien creen que deberían ser que olvidaron quién son realmente. Y las redes sociales amplifican eso exponencialmente. Te convierten en curador de tu propia vida, en director de tu propia película, en marca personal, y en algún punto la línea entre la persona real y la persona que interpretas se vuelve borrosa y te pierdes. Entonces, cuando te pregunto quién eres cuando nadie te mira, tal vez no sepas responder, porque has estado siendo visto durante tanto tiempo que no sabes cómo ser sin audiencia. Y ahí es donde el silencio se vuelve esencial, no solo silencio digital, silencio real, tiempo a solas, sin distracciones, sin entretenimiento, sin nada que consumir, solo tú, con tus pensamientos, con tus sentimientos, con tu realidad sin editar. Y sí, eso es incómodo, es confrontante, es difícil, porque en ese silencio todas las cosas que has estado evitando con distracción constante suben a la superficie. Tus insatisfacciones, tus miedos, tus anhelos no expresados, tus verdades incómodas, pero también suben cosas hermosas, tu creatividad auténtica, tus valores reales, tus deseos genuinos, tu voz interior, esa voz que ha estado ahí todo el tiempo, pero que no podías escuchar por el ruido. Y cuando finalmente la escuchas, cuando finalmente te conectas con ella, todo cambia, porque esa voz te dice cosas que ningún like puede decirte, te dice qué importa realmente, qué quieres de verdad, quién eres en esencia, y armado con ese conocimiento puedes finalmente vivir auténticamente, no performativamente. Puedes tomar decisiones basándote en tus valores reales, no en lo que impresionará a otros.
puedes construir vida que te satisfaga profundamente, no vida que se vea bien desde afuera. Y esa diferencia lo es todo. Hay un escritor que me encanta, David Foster Wallace. Él dio un discurso famoso donde habló sobre atención y dijo algo así: todo el mundo adora citar la vida no examinada no vale la pena ser vivida, pero hay otra verdad menos famosa: la vida no reflexionada puede no valer la pena ser examinada. Y creo que eso aplica perfectamente aquí. Si tu vida es scroll constante, distracción perpetua, performance sin pausa, entonces tal vez no hay mucho que examinar, porque no estás realmente viviendo, estás reaccionando, estás consumiendo, estás mostrando, pero no estás siendo, y ser requiere silencio, requiere espacio, requiere momentos sin nada pasando externamente para que algo pueda pasar internamente. Entonces mi invitación para ti al terminar este vídeo no es que borres tus redes sociales, no es que dejes de publicar. Mi invitación es que encuentres silencio, silencio real, 1 hora, un día, una semana, lo que puedas. Silencio sin llenar con otra cosa, sin podcast, sin música, sin Netflix, sin trabajo, solo silencio, solo tú. Y ve que surge, ve que tiene que decirte tu voz interna cuando finalmente le das espacio para hablar, porque te garantizo que tiene algo importante que decir, algo que has necesitado escuchar durante mucho tiempo. Y tal vez en ese silencio descubras que necesitas cambiar cosas en tu vida, tal vez descubras que estás viviendo de forma que no te satisface, que estás persiguiendo cosas que realmente no quieres, o tal vez descubras que estás en el camino correcto, que solo necesitabas confirmación interna, que solo necesitabas reconectarte contigo mismo. De cualquier forma, ese conocimiento es invaluable, es lo más valioso que puedes tener, porque no puedes vivir vida auténtica sin saber quién eres auténticamente, y no puedes saber quién eres auténticamente sin silencio. Ahora sé que todo esto suena muy filosófico, muy abstracto, y tal vez estás pensando: ok, Javier, pero dame algo práctico. Entonces aquí va algo práctico, un desafío. Durante los próximos 7 días, no uses redes sociales en las primeras 2 horas después de despertar y las últimas 2 horas antes de dormir. 4 horas al día, sin redes, usa ese tiempo para lo que sea: leer, caminar, pensar, escribir, hablar con alguien o simplemente estar. Y observa qué pasa, observa cómo te sientes, observa qué surge cuando creas ese espacio. No estoy diciendo que eso resolverá todo, no estoy diciendo que después de 7 días estarás iluminado, pero te dará un vistazo, un pequeño vistazo de cómo es vivir con más presencia, con más consciencia, con más silencio. Y tal vez ese vistazo es suficiente para que decidas que quieres más. O tal vez te darás cuenta de que extrañas tus redes y está bien. Al menos lo intentaste conscientemente, pero no sabrás hasta que lo intentes. Y lo único que te pido es que lo intentes honestamente. No medio intento, no voy a checar solo una vez. Intento real, porque mereces saber cómo es vivir sin estar constantemente conectado digitalmente. ¿Mereces experimentar lo que las personas que no publican experimentan? Esa quietud, esa privacidad, ese espacio. Y después de esos 7 días, toma tu decisión. Vuelve a tus redes si quieres, o no vuelvas, o vuelve diferente. Pero que sea elección consciente, no hábito inconsciente, porque tu vida es demasiado valiosa para vivirla en piloto automático, demasiado corta para desperdiciarla en scroll sin sentido, demasiado importante para dejarla en manos de algoritmos diseñados para mantenerte enganchado. Tu vida es tuya, tu atención es tuya, tu tiempo es tuyo, y puedes elegir qué hacer con todo eso. Entonces, elige conscientemente, elige intencionalmente. Elige basándote en quién realmente eres y qué realmente quieres. No en quién crees que deberías ser, no en lo que otros esperan de ti. En ti, tu verdad, tu voz. Y esa voz, solo la escuchas en silencio. Hola, soy Javier y esto fue Lo que no sabemos. Y lo que no sabíamos es que el silencio no es vacío, es espacio. Espacio para que finalmente te encuentres a ti mismo. Espacio para descubrir quién eres cuando nadie te está mirando, cuando no tienes que demostrar nada, cuando puedes simplemente ser.
Y ese ser auténtico es lo más valioso que tienes. No lo pierdas en el ruido. No lo entregues a la necesidad de validación externa. No lo sacrifiques por likes que no alimentan tu alma. Guárdalo, protégelo, cultívalo. Porque al final, cuando mires atrás en tu vida, no recordarás cuántos likes tuviste. No recordarás cuántos seguidores. Recordarás momentos reales, conexiones reales, versiones auténticas de ti mismo viviendo plenamente. Eso es lo que importa. Eso es lo que queda. Todo lo demás es ruido. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por dedicar tu tiempo, tu atención, tu presencia a esta conversación. Si este vídeo te hizo pensar diferente, si te hizo cuestionarte algo, si te dio, aunque sea una idea nueva, entonces valió la pena. Y si decides tomar el desafío de 7 días, déjame saber en los comentarios. Quiero saber cómo te fue, qué descubriste, qué cambió. Porque esto es conversación, no monólogo, y tu experiencia importa. Nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, encuentra tu silencio y escucha lo que tiene que decirte.